Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. When I get older, I will be stronger. Call me freedom, just like a wave. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Alegría, estimados amigos, comenzar todo a pulmón con 8 liberhéroes que ya han compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que son los que puedo ver que ya han compartido nuestro programa. Así da todavía más gusto saber que, no sé, estar aquí con ustedes, saber que somos ya pocos tal vez, porque sí somos pocos ante los millones de habitantes de Guatemala, pero somos pocos que podemos hacer mucho, y conforme nosotros que somos pocos, invitamos a otros a que se unan, no solo a aclararse las ideas, sino también a dar la batalla de las ideas, tenemos mucho más probabilidades, aumentan las probabilidades de que podamos hacer los cambios que urgentemente necesitamos en nuestra Guatemala. Así que muchísimas gracias también. Por cierto, los que solo envían saludos, los agradecemos, por supuesto, como se debe. Pero esto, compartir, como lo han hecho Aida Reyes, el administrador del Géminis 10, que se suman a los que yo ya había mencionado, eso se aprecia todavía más. En fin, amigos, bueno, vamos después de esta alegría que me han dado los oyentes que desde tempranito listos estuvieron para compartir todo a pulmón. Vamos rápidamente a entrarles a los temas que tenemos para ustedes hoy. Vamos a ver, lo primero es que, como ustedes recordarán, se había citado al ministro del MIDES, el ministro de Desarrollo, Carlos Velázquez Monge, para que hoy asistiera al Congreso para ser interpelado, entre otras cosas, por el alquiler de este edificio en la zona 9, un alquiler carísimo, amigos. Se recuerdan, con un edificio que hasta helipuerto tiene. Es que vean, como todos estos que dentro de lo que se llama la iniciativa privada, que como empresarios, verdaderos empresarios, de los que comentábamos ayer con María Dolores, que deben de competir para alcanzar sus objetivos. ¿Y por qué compiten? Compiten porque los elijan los consumidores o los usuarios, y de esa manera brindando el servicio que es demandado o produciendo aquel bien que es requerido por las personas, poder acumular riqueza. ¿Y por qué no? Tener uno el dinero suficiente, si así lo quiere, para comprarse un helicóptero, pero es un dinero que uno se ha ganado justamente, amigos, compitiendo con otros y siendo elegido por los, repito, usuarios y los consumidores por encima de nuestros competidores, porque somos los que prestamos el mejor servicio. Eso, qué maravilla, de esos necesitamos en Guatemala, de esos empresarios. Necesitamos muchísimos motivos por el cual es importante que entendamos lo que parece que no entienden, aunque yo realmente creo que
se hacen los locos porque no les conviene ni a los burócratas nacionales, así como a este señor Carlos Velázquez Monje. Que es cierto, no les terminé de contar la nota, amigos. La nota es que desistió el diputado Byron Chacón de la de la bancada FCN Nación, decidió de interpelar al ministro Carlos Velázquez Monje. Lástima, porque si a uno hay que cuestionarlos y hay que profundizar y hay que investigarlos, porque desde que estaba en Aeronáutica Civil se le señaló de muchas anomalías que podríamos llamar también mafiosadas, es a este señor Velázquez Monje. Aunque al final reconozcamos que el origen del problema está en la misma creación de este ministerio, que se lo debemos a Otto Pérez Molina, y como yo he dicho, todo el daño que hizo Pérez Molina al crear este ministerio, entre otras cosas, merece solo por eso que esté preso. ¿Por qué? Porque además de eso aquí se supone que la excusa de la creación de este ministerio es para ayudar a los más pobres, y eso es lo más ridículo que puede haber, porque vean la cantidad de dinero que se desperdicia por medio de este ministerio. Si ese dinero hubiera quedado en los bolsillos, en las cuentas de los propietarios legítimos. ¿Y quiénes son los propietarios legítimos? Aquellos que fueron expoliados, los que fueron obligados a pagar los impuestos que sirven para mantener a este señor Velázquez Monje y a toda la burocracia dentro de este ministerio, incluidos los gastos fijos como el del alquiler de este edificio. ¿Se imaginan si todo ese dinero hubiera quedado en los bolsillos de los legítimos dueños? Parte de ese dinero se hubiera utilizado en invertir, en transformar recursos en riqueza, que implica la creación de fuentes de trabajo productivas, que es lo que necesitamos en Guatemala. Fuentes de trabajo productivas, no más de esos empleos parasitarios que dan los gobernantes y que se termina convirtiendo en la burocracia estatal. No más de eso. Eso es parte del problema, que por cierto, de eso sí se preocupan, porque finalmente le dieron el visto bueno 13 de 21 diputados, no todos, no hubo consenso, no hubo unanimidad, sino se impuso la mayoría. Le dieron el visto bueno a la solicitud de ampliación para el presupuesto que ya está por terminarse de este año. O sea, no es que se vayan a terminar el presupuesto, menos mal. Pero regresando otra vez al punto, que aprobaron la mayoría de los diputados de la comisión del Congreso a cargo del estudio del presupuesto y las ampliaciones que solicita el gobierno, decidieron aprobar la solicitud de ampliación de casi 1,000 millones de quetzales para, ya saben, para complacer a Joviel Acevedo. Pues bueno, en este momento pierde sentido ya prácticamente, ya casi que pierde sentido, aunque estoy segura que va a presionar Joviel Acevedo para ver si todavía logran pescar algo del presupuesto de este año, algo extra de lo que ya reciben por una pésima educación que dan a los pobres niños que no tienen otras opciones. ¿Por qué? Porque se ha obstaculizado en nuestro país, utilizándolos a ellos, a los pobres de excusa, se ha obstaculizado la creación de riqueza. Por eso es que tantos deciden emigrar. Y también quiero comentar que entre los temas que vamos a tratar más adelante con Jorge Jacobs se encuentra la de la denuncia de los propietarios de la fincas de la costa sur, que denuncian una red de estafadores que están vendiendo ilegalmente tierras que no son de ellos, están vendiéndoselas a pobladores del área. Dice esta nota que tengo a la mano de que 1,200 pobladores fueron estafados y pagaron 15 millones a un juez. Tomen nota, a un juez, un exdiputado y el exmandatario legal de Roxana Valdetti, otra que merece estar presa, por cierto, quienes les vendieron terrenos de la finca San Francisco Miramar en Costa Cuca, propiedad privada, donde están residiendo los pobladores, provocando destrozos, destruyendo
la inversión que los legítimos dueños de esta finca habían hecho. En fin, los propietarios legítimos, dice también esta nota, presentaron ante el Ministerio Público evidencia de la red criminal y pese a que se dio orden de desalojo, fueron amparados y están impunes. Se presentaron fotografías, videos, información legal, nombres y modus operandi de esta estructura criminal, como dicen aquí, de esta partida de ladrones, así como evidencia presentada al Ministerio Público. Y es importante dar a conocer esta información y ojalá llegue hasta el interior de nuestro país. ¿Por qué? Porque recuerden que hay, ante las necesidades que hay en nuestra Guatemala, tantas necesidades que no son satisfechas, pues porque necesidades tenemos todos, no hay ser humano que no tenga necesidades, si es que quiere, no digamos sobrevivir, si quiere vivir y vivir como persona humana, como ser humano, que con todos los adelantos que hay en este siglo XXI nuestro y en esta cuarta etapa de la revolución industrial, que ya están disfrutando en otros, más personas en otros lugares, porque ya en Guatemala, como hemos comentado, por ejemplo, el caso de nuestros amigos de Samboro, ellos ya en su fábrica, la fábrica está siendo operada por medio de inteligencia artificial y con robots, por eso es que hay menos errores, o casi que no hay errores, me atrevería yo a decir, en los productos que ellos ofrecen a los consumidores, aquellos que necesitan pisos, fachaletas y tantas otras cosas más. Samboro es un ejemplo de lo que es de arriesgarse, más en un país como el nuestro, en el cual hay tantos obstáculos. Por eso para nosotros es un honor que nuestros amigos de Samboro nos apoyen a nosotros y nosotros también los apoyamos a ellos, dando a conocer todas estas adelantos que ellos tienen en su fábrica, que les ha permitido, por supuesto, lo que tantos otros empresarios quisiéramos hacer, poder invertir, el tener los recursos primero, tener el capital para poder invertir en recursos para poder crear riqueza y así crear más fuentes de trabajo. Nosotros somos conscientes que en Libertópolis que nos encantaría tener por lo menos un reportero e investigador para ir ya en algunos casos que consideramos importante ir directamente a la fuente primaria. Pero ¿por qué no podemos? Pues porque como la mayoría de empresarios en Guatemala estamos batallando por sobrevivir y aquí seguimos al aire después de ¿cuántos años tenemos ya en Libertópolis? Porque yo cumplí este año 20 de hacer periodismo de reflexión, pero nuestra aventura empresarial la comenzamos por allá en el 2001 con Estuardo y con Jorge. Y a partir de ahí hemos crecido y hemos enfrentado un montón de retos que sé que nosotros, como muchos otros empresarios, y eso es lo que deseo, eso es lo que espero, vamos a lograr también pasar este tiempo de vacas flacas, las vamos a lograr superar y vamos a ver que nos acercamos a ese ideal de sociedad que quisiéramos en Guatemala, donde no tengan que emigrar, no tomen la decisión, porque repito, no se dejen engañar por ese discurso politiquero de que se les está expulsando o que se importa gente. No son bienes, son personas. Cada persona que decide emigrar es un ser humano que merece nuestro respeto, es un individuo que toma la decisión de lo que más le conviene para alcanzar sus objetivos, es irse de su país y eligen para irse a Estados Unidos. Por cierto que en donde leí o escuché en la nota de Carlos Alberto Montaner, que es nuestro invitado hoy, por cierto, en el segmento de opinión, que se calcula que alrededor, una encuesta, ahorita no recuerdo quién la hizo, o quién la levantó, que alrededor de 170 millones de latinoamericanos quisieran irse de sus países, imaginen, esa es una cifra altísima. Y adivinen a dónde se quieren ir, a Estados Unidos. No se quieren ir, repito, ni a Venezuela, ni a Bolivia, más aún hay muchos que quieren irse de Bolivia, ni a Venezuela, ni a Bolivia, ni a Cuba y por supuesto menos a Nicaragua.
pero todavía más interesante para aquellos que consideran que Costa Rica es un paraíso. Tampoco Costa Rica, que pues debemos de reconocer que junto con Panamá son los países centroamericanos que menos problemas tienen. En fin, pero hoy me empecé con mucho optimismo al ver a los oyentes que están compartiendo nuestro programa. En fin, en lo que respecta ya a los temas de la marcha, más adelante vamos a profundizar en qué ha sucedido a partir de que aquellos que ya están en México reanudaron su caminata hacia la frontera de Estados Unidos. Por cierto que Save the Children pidió, entre comillas, mecanismos urgentes, porque los estoy citando a los señores de Save the Children, para proteger la integridad de los niños que participan en la caravana de migrantes que atraviesan México en rumbo a Estados Unidos. Y piden los señores de Save the Children que no sean detenidos por las autoridades los niños. Y aquí ya ustedes saben cuál es nuestra opinión. Yo creo que los adultos debemos de pelear las batallas de los adultos. Y que me parece de una cobardía tremenda que ya sean, y eso que los entiendo. Entiendo los motivos por los cuales deciden emigrar, pero no justifico el entender esa necesidad que utilicen a los niños de escudos y los pongan adelante en lugar de dar los adultos sus batallas, y los niños donde deberían de estar es en el área donde más protegidos se encuentren dentro de esta caminata. Pero bueno, como hoy en Estados Unidos, entre las leyes vigentes se encuentra la de que primero se aceptan a los niños que llegan solos, entre comillas, y ahora está la política de que no hay que separar las familias. Sin duda es la estrategia una de las estrategias que imagino piensan usar una vez lleguen a la frontera, el de que logren pasar a los niños y luego los niños reclamen a sus padres. Pero bueno, en fin, el punto es que a mí, Marta Yolanda Díaz Durán, me parece una cobardía que lo hagan tanto los emigrantes, que entiendo los motivos por los cuales deciden emigrar a Estados Unidos, como que lo hagan los terroristas musulmanes. Por cierto, poco hemos comentado acerca de este hospital, que una comunidad de musulmanes que no son de los terroristas islamistas, o al menos eso es lo que entiendo, no forman parte de los grupos de terroristas islamistas, lo que no significa que no estemos atentos ante violaciones a los derechos de ellos y de cualquier otra persona. Pues al fin, aquí el tema es de los antisociales, independientemente de sus creencias, que van a violentar la vida, la libertad o la propiedad de otros, como es el caso de esta denuncia que comentaba yo, que Jorge nos va a profundizar con un poco más de detalle más adelante, acerca de los 1,200 pobladores que fueron estafados, porque un juez, un exdiputado, y el exmandatario legal de Roxana Valdetti, que ya con nombres y apellidos nos va a decir Jorge más adelante quiénes son, les vendieron por 15 millones una finca que es una finca privada. Entonces ahora hay una discusión, ellos alegarán, pero si nosotros la compramos, pagamos 15 millones de quetzales y se lo pagamos a fulanito, sutanito y perencejo, que son personas públicamente conocidas en Guatemala. Entonces esta finca es nuestra y podemos destruir lo que hay, porque tristemente eso es lo que están haciendo. Imaginen ustedes, tristemente eso es lo que están haciendo. Y los legítimos propietarios dicen, ¿pero qué? ¿A cuenta de qué? Nosotros somos los dueños de esto. Esos son unos estafadores. Estos falsificaron los títulos que les vendieron a ustedes. Presos se deben de ir y ellos les deben de devolver a ustedes esos 15 millones para que compren alguna finca que sí esté en venta, pero no la nuestra. Pero bueno, en fin, a todos aquellos que violenten los derechos individuales, esos antisociales como estos a los cuales yo estoy señalando, estos son a los que sin duda, independientemente de sus creencias, si son cristianos dentro de la denominación cristiana, ya sean protestantes o sean católicos, ya sean musulmanes, ya sean budistas, agnósticos, ateos, es irrelevante. Cualquiera que violente los derechos individuales de los otros es función del gobierno velar por la seguridad de las personas. Y cuando nuestra seguridad es violentada, son también responsables los gobernantes, en este caso, dentro de una república, una verdadera república, el organismo judicial con apoyo de aquellos entes que se encargan de la investigación, particularmente la penal, son los responsables de velar porque haya justicia
y que justicia, no olvidemos, justicia solo hay cuando aquel que violentó los derechos de otros compensa a sus víctimas. Por eso yo estoy esperando ver cómo nos van a compensar, entre otros, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, porque hay algunos, como Juan Carlos Monzón, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues ese se libró, ese feliz. Ese se salió con la suya. Bueno, feliz entre comillas, porque la verdadera felicidad nunca la van a lograr ni él, ni Alejandro Sinibaldi, ni cualquier otro corrupto que se encuentre hoy huido en nuestro país. Y hablando de dos cosas, a ver, tema de seguridad y justicia. Precisamente hoy nuestro invitado en el segmento de la conversación es David Casasola del CIEN, con quien va a compartir con nosotros, David, el análisis, como lo mencionamos hace una semana cuando vino Jorge Labarreda, el presidente del CIEN, a presentar en general el análisis que hicieron del presupuesto que presentó el gobierno para el año entrante. Pues bueno, hoy David viene para que nos enfoquemos en las que sí son las funciones primordiales del gobierno, seguridad y justicia, que por lo que hasta este momento ya conocemos, pues era de esperarse, serán las funciones principales del gobierno, pero también son las cenicientas del presupuesto. Lamentable. Pero bueno, con detalle vamos a platicar de este tema con David Casasola, así que quiero aprovechar a invitar a los oyentes que nos están acompañando, que nos envíen sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen específicamente con el manejo del presupuesto, la propuesta de presupuesto que presentó el gobierno para el año entrante, particularmente en lo que trata a los temas de seguridad y justicia? Ticket Attorney creo que no conoce mucho Guatemala. This is as much a republic as the US, very much just a title in hopes of, no sé quién será Ticket Attorney, pero no conoce, sin duda, muy abogado será, pero será abogado de Estados Unidos. Guatemala no es una república, tiene, sin duda, definitivamente tenemos algunas características de esas que los Founding Fathers, que si es estadounidense, Ticket Attorney, lo invitaría a que lea no solo la constitución de su país, no digo Guatemala, la constitución de su país, sino también los Federalist Papers y los Anti-Federalist Papers particularmente, para entender cuál fue el genio precisamente de los Founding Fathers de Estados Unidos, que también podemos decir que son los fundadores de lo que hoy conocimos como una república moderna. Y en Guatemala tenemos más una forma de gobierno democrática que una forma de gobierno republicana. Pero igual le agradezco a Ticket Attorney que acepte la invitación de conversar conmigo por medio de YouTube, porque ahora voy a ir a saludar a aquellos que también nos están acompañando desde otros medios. En este caso se están comunicando conmigo desde otras redes sociales, no solo Facebook, como es el caso de Verónica Ruiz, que además de eso también que nos desea buenas tardes, que además de eso ya compartió nuestra transmisión en Periscope. Y en Periscope le quiero agradecer a Adolfo Galindo 3, que nos deja el siguiente, @Adolfo Galindo 3, que nos deja el siguiente mensaje. Un cordial saludo para toda la familia Libertópolis, desde Zaragoza, Chimaltenango, compartiendo. Muchísimas gracias, Adolfo. Y bueno, en fin, ya les he comentado de varias de las cosas que tenemos para hoy. En lo que respecta de la marcha, tenemos un par de temas más que hay que tratar, particularmente en que ya se puede empezar a esperar que van a encontrar los hondureños cuando lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos, porque ya el Pentágono dio instrucciones para que se vayan militares a la frontera con México. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, les vamos a mencionar también les vamos a comentar acerca de las nuevas bombas, entre comillas, o aparatos extraños que llegaron hoy, al menos que hasta este momento yo sepa, uno a la casa de Robert De Niro, el conocido actor estadounidense de origen italiano, y si recuerdo correctamente, al ex vicepresidente estadounidense Joseph Biden. Sí, así es. A ellos les llegó también
un paquete con un artefacto similar al que llegó ayer a la casa de los Clinton, que le llegó a Obama, que llegaron a CNN y a otros políticos estadounidenses. Y bueno, en fin, ojalá que también nos quede tiempo en algún momento para comentar brevemente este absurdo, pero absurdo, de propuesta de AMLO, que cuando ya van avanzadísimas la construcción del nuevo aeropuerto en México, ahora dice de una forma populista que lo va a poner a consulta popular para ver si continúan o no con él. ¿Qué es esto? O sea, ya está adelantadísimo. Es obvio que lo necesitan, por supuesto que lo ideal es que hubiera sido construido de forma privada, pero tengo entendido que sí ha habido inversión privada en la construcción de este nuevo aeropuerto. Y ahora viene AMLO y dice, mire, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí o no? ¿Lo suspendemos? Y pues ni modo, todos los miles de millones que se gastaron, que se vuelva un parque mejor en lugar de un aeropuerto. ¿Qué les parece? Consulta popular, ¿paramos o no el aeropuerto de México? ¿Qué cosa? Por eso es importantísimo entender que es una república y cómo la república estadounidense, la forma de gobierno que los mismos Founding Fathers dejaron claro que es la que eligieron para las 13 colonias originales y todas aquellas que luego se fueron uniendo a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, es, como lo especifican en el 4º artículo, sección 4ª, la forma de gobierno es una forma de gobierno republicana, que no tiene, por supuesto, nada que ver con el pleito que hay entre los republicanos y los demócratas. Pues al fin, toda esta situación de, como bien lo menciona en su artículo hoy, no lo vamos a comentar, tal vez si acaso nos diera tiempo mañana, pero lo veo poco difícil. No vamos a poder hacer un enlace telefónico con Fritz Thomas para comentar su artículo de hoy, pero sí se los quiero recomendar. Yo ya lo compartí en Twitter. Estoy pendiente en Twitter en @MYDDA, repito, en @MYDDA. Yo ya compartí el artículo de Fritz, pero sí hay que señalar que es interesante y estoy totalmente de acuerdo con mi estimado amigo y profesor Fritz Thomas, que hay que ser muy ingenuo para pensar que el origen de la primera caravana haya sido un origen espontáneo. Esto obviamente fue organizado. ¿Por quiénes? Pues tal vez dentro de todas las hipótesis que han surgido, tal vez no lo vayamos a conocer, pero por lo menos hay que reconocer que sí, han habido grupos de interés, grupos de presión que no necesariamente pues van a ser solo centroamericanos, sino también estadounidenses detrás de esta primera organización. De las nuevas caravanas que han surgido, habrán ya surgido de forma de que la gente dice, miren muchachos, si estos lo lograron, nosotros también. Y es interesante, repito, el señalar que la caravana que originalmente comenzó con 2,000 personas, hoy, según la ONU, son alrededor de entre 5,000 y 7,000 personas. ¿De dónde salieron los más que se fueron uniendo a esta caravana que originalmente era solo de hondureños? Es una pregunta que hay que, sin duda, señalar. En fin, amigos, yo mencioné a Sinibaldi, es cierto, pero mejor me voy a ir a la pausa y cuando regrese les vamos a comentar acerca de lo que va a suceder con el ex cuñado del ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. ¿Qué va a pasar con Juan Arturo Jäger-Lerner en el caso precisamente de lavado de dinero y de corrupción que involucra a la compañía brasileña Odebrecht? Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Para la duda oscura, un clavo ardiente nos ilumine la noche. Mata el miedo y mata el miedo y separe lo santo y lo verdadero.
amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y ya se encuentra conmigo, como ustedes pueden ver, Jorge Jacobs, a quien le vamos a dar la bienvenida. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y tal y como les habíamos ofrecido, amigos, vamos a compartir con ustedes acerca de esta denuncia, importantísima denuncia, acerca de este grupo de estafadores que está integrado ni más ni menos que por un juez, un ex diputado y el ex mandatario legal de Roxana Valdetti. Y qué mejor que nos comente al respecto el presidente de Anacafé, Ricardo Arenas, a quien entiendo que ya tenemos en línea y aprovechamos a darle la bienvenida. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Marta Yolanda, muchas gracias por el espacio y la oportunidad que me dan en Libertópolis, aquí todas sus órdenes. Gracias, Ricardo. Nosotros le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros con detalle acerca de esta que consideramos importantísima denuncia y que hay que hacerlas porque sé que no solo es el caso de la finca San Francisco Miramar, sino ya hay otras en todo el territorio en el interior de nuestro país. Hay muchas fincas que están siendo invadidas porque los mismos invasores han sido engañados por estafadores como a los que ustedes hacen mención en el comunicado que tengo a la mano. Pero Ricardo, por favor, cuéntenos con más detalle acerca de esta denuncia. Adelante. Gracias, Marta Yolanda. Pues efectivamente es un tema sumamente preocupante para Guatemala, y sobre todo para la sociedad de buenos guatemaltecos que están viendo cómo sus derechos y sus garantías están siendo constante y periódicamente violadas, conculcadas, y hay pues ya un sentimiento de desesperación. Este último caso de San Francisco Miramar ya lleva más de 3 meses ahí en la costa sur, pues yo lo he señalado como un caso crucial, paradigmático, y que debiera ser un parteaguas de lo que hemos estado viviendo y lo que debiéramos de vivir, porque pues nuevamente las redes criminales han iniciado este modelo de estafas en donde pues muchos miles de guatemaltecos están cayendo en este engaño, y pues son en su mayoría pues gente humilde que están usando sus pocos ahorros que puedan tener y las remesas familiares que reciben para comprar lotes, y esto han sido hasta campañas radiales que se han llevado a cabo de estas gentes vendiendo lotes de fincas de propiedad privada que no les pertenecen. En este caso la finca San Francisco Miramar es una finca totalmente cultivada y trabajada desde hace más de 50 años, perteneciente a la familia Torrediarte, que por varias generaciones pues han sido realmente pilares del desarrollo económico y social en el agro. Está totalmente en regla, son propiedades blindadas legalmente, y que han querido pues defender su propiedad a través pues de los conductos legales, que es como debiera de corresponder. Sin embargo, la primera invasión, esto se dio hace 3 meses, fue de 300 personas. Se logró mediante una actitud muy honesta y muy apegada a la ley de parte del juez de primera instancia de Coatepeque, con la intervención del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación, que cumplieron a cabalidad su cometido y desalojaron la finca dentro del marco legal. Sin embargo, pues cuando se da el desalojo, a los pocos días, pues esta red, tengo que decirlo, en complicidad desafortunada y lamentable y tristemente con la Sala de Apelaciones de Retauleu, interponen un amparo para evitar el desalojo. Y aquí empezamos a ver aquí las incongruencias. El amparo fue interpuesto para evitar el desalojo que ya se había llevado a cabo.
Entonces el tribunal Holanda pues debió haber resuelto in limine, negando el amparo porque ya el desalojo ya se había producido, conforme al marco legal. Sin embargo, lo conocen, deciden amparar a los transgresores de la ley, a estos invasores, y entonces ante el mensaje que da la sala de apelaciones, pues entonces se genera una nueva invasión, hoy de más de 1.500 personas, que tenemos informes de los bancos de Cotepeque, de Génova, de Colomba, de Flores, que han estado pues las personas pues dejando sus ahorritos o recibiendo sus remesas para pagar estos lotes a un precio que tenemos información de 10,000 quetzales por lote. Ya estamos hablando de 15 millones de quetzales que se han movido y han llegado a hacer estragos a la finca, en unos daños ambientales impactantes y delicadísimos, porque han acabado con las hileras, usted sabe los años que lleva producirlas, como también de la crianza de búfalos que se han dedicado a matar para comercializar su carne o para alimentarse también de ellas, y los búfalos que se han resistido o no han podido ser víctimas de estas personas, pues los han macheteado, generando además pues un ambiente altamente explosivo con los trabajadores, con los colaboradores de San Francisco Miramar, que están siendo amenazados, ellos y sus familias, que los van a matar, que les van a volar la cabeza. También se cuenta con la preocupación de las comunidades vecinas a la finca, que están formados por sus respectivos COCOES, que han recibido históricamente el servicio de agua, y otros que en un clan de buenos vecinos, San Francisco Miramar le está concedido, pero no contento con esto, como el proyecto de venta de lotes está teniendo un éxito y un auge bárbaro, ya están trasladando información de que las fincas vecinas a San Francisco Miramar, y ahí le puedo señalar por ejemplo la de nuestro presidente Oscar Belché, que tiene una finca vecina, ya están siendo también anunciadas que van a salir a la venta, con el mensaje de que estas fincas eran propiedad de Roxana Valdetti y que entonces pues no son de nadie. Lo preocupante, aparte del tema jurídico 100%, de que magistrados pues, se presten a este tema, obviamente por razones que deben ser de su interés, pero contrarios a la ley, están generando una inestabilidad social terrible. Y mi preocupación como presidente de Anacafé, lo hice ver en la conferencia que se llevó a cabo, es de pedirle la unidad a los más de 125,000 familias productoras de café, propietarias de pequeñas, medianas y áreas grandes, ya sea con títulos de propiedad o derechos legítimos de posesión, porque el mensaje es: vamos a hacer un botín de Guatemala. Y en ese sentido, pues imagínese en la situación en la que nos encontramos. Yo he venido, pues, he ido a visitar las áreas y he venido, pues, también a retomar el pensamiento de los propietarios y de los agricultores, y pues el mensaje que me dicen es que no están dispuestos a perder su patrimonio, patrimonio del cual es el sustento de sus familias, que ponen en peligro la misma sobrevivencia de sus familias, cayendo en manos de criminales. Y entonces nos encontramos ante una situación alarmante y preocupante, y es que la justicia, se lo sabe, para que haya justicia debe ser pronta y cumplida y objetiva, y eso es lo que no se está dando. Por eso mi mensaje de hoy iba también hacia los tres organismos del Estado, que son los pilares del Estado de Derecho, para hacerles ver que tienen que tomar acciones, que esto es inconcebible, que esté sucediendo en una forma tan clara, tan abierta. Los señores propietarios de San Francisco Miramar nos han presentado, miren, legajos de documentos, de fotografías, de videos, donde están grabados a estos líderes, pseudo líderes, que están vendiendo lo ajeno. Y desde luego el mejor negocio que puede haber en Nueva Yolanda es robar,
y entonces pues vender lo que no es de uno y lo que no le ha costado nada, pues es un gran negocio, ¿verdad? Pero además estafando a todas estas personas, pues en su gran mayoría pueden estar cayendo pues por su propia ingenuidad, ¿verdad? En este engaño, en esta estafa. Ricardo, disculpe, ¿nos podría decir quiénes son este juez, este ex diputado y el exmandatario legal de Roxana Baldetti, a quien hacen referencia en el comunicado? Mire, yo no estoy en mi oficina ni tengo aquí a la mano esos datos. Sin embargo, pues sí, se fueron, ahí están documentados los nombres, tanto del juez, de este juez y de este exdiputado de Líder, que me parece que es un abogado de nombre Luis Chávez, me parece, no estoy 100% seguro, pero también, según la información recabada, estuvo involucrado en las plazas fantasmas del Congreso, que en un procedimiento abreviado confesó sus crímenes. Esto es uno de los que han manipulado y manejado esta estafa. El otro que está en la sala de apelaciones, entiendo que fue mandatario precisamente Roxana Baldetti, y entonces pues lo que se asume es de que de alguna forma pues recibió esa magistratura en pago a los favores que haya podido hacer. Esto no me consta, pero sí los señores propietarios, la familia Torreviarte y los abogados que están acompañándolos pues tienen toda la documentación, todos los hechos y todas las referencias. Esto obra en poder del Ministerio Público. El tema del amparo, que obviamente pues ya se llevaron a cabo las acciones en contra del mismo, hace 30 días, más de 30 días, más de un mes que la sala no se reúne, la sala de retauleo, por lo tanto no conocen sobre el tema, y en consecuencia el juez de primera instancia de Coatepeque, que está muy decidido a aplicar la ley, está amarrado porque está pendiente de este amparo. El Ministerio Público no puede actuar tampoco, el Ministerio de Gobernación tampoco puede actuar, y se recordará usted que en la época de la fiscal Claudia Paz y Paz se generó un protocolo que a mí me parece perverso, y como abogado lo digo, porque usted ya no puede desalojar en flagrancia del delito si no llega usted a diálogos con los invasores o con los transgresores de la ley, si no llega a acuerdos con ellos, si no interviene la Procuraduría o el Procurador de los Derechos Humanos, si no inclusive hay algún tipo de arreglo para entregarles tierras en otro, aunque sea en otra parte, es decir, es ponerse a negociar con con el ladrón que usted tiene dentro de su casa, ¿verdad? Jorge tiene una pregunta también para usted, Ricardo. Adelante. No, solo que es que tengo la información que dieron en el comunicado de prensa de la conferencia de prensa, y ahí sí menciona los datos. Dice, se relaciona con la invasión de la finca San Francisco Miramar de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, donde el magistrado Edwin Alberto Miss Ávila de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu concedió un amparo provisional a todas luces ilegal, según Mario Mazariegos, abogado de la empresa. Y dice que este Miss Ávila es el señor que fue mandatario legal de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y no tiene inmunidad porque la Corte Suprema de Justicia ya le retiró el derecho de antejuicio a este magistrado. Y luego también señalan al exdiputado de Líder, es Luis Adolfo Chávez Pérez, que como ya lo decía el señor Arenas, fue condenado a 3 años de prisión por delito de tráfico de influencias. Son las dos personas a las que se me refieren directamente ya con nombres, como es lo que preguntabas. Okay, gracias, George. Ricardo, ¿algún comentario final antes de que terminemos esta conversación? Sí, Marta Yolanda y Jorge, mire, mi mayor preocupación, y este es mi mensaje, es de que ante la falta de una justicia que ampare en nuestros derechos como guatemaltecos,
es de que estamos a las puertas de un conflicto, de un nuevo conflicto a nivel país. Y yo creo, Marta Yolanda, que los que vivimos y sufrimos los 46 años del conflicto armado interno de Guatemala, lo último que queremos es una nueva confrontación, un nuevo enfrentamiento. Pero yo escuchando a los propietarios y poseedores legítimos de tierras que se han acercado a manifestarme su gran preocupación y nuestra intervención ante los 3 organismos del Estado, es de que no están dispuestos a perder su patrimonio, ni están dispuestos a ver que el esfuerzo de toda una vida y sus propias familias se vean violentadas por estas redes de criminales, y que en consecuencia, si no hay justicia para ellos, están dispuestos a defender sus derechos de otra manera. Y eso es altamente preocupante. Yo sé que Guatemala es un país con grandes carencias económicas, sociales, qué sé yo, las vivimos a diario y siempre ha sido nuestra intención pues ser parte de la solución y no de los problemas. Yo me opongo a toda confrontación, a todo enfrentamiento, a que se siga envenenando a la sociedad, a que se siga polarizando. Soy un ferviente creyente de que podemos ser un país maravilloso y podemos lograr el desarrollo económico, social, ambiental, con toda la riqueza que Guatemala tiene y la buena gente que tiene. Pero verdaderamente tengo esa preocupación por lo que se me ha venido manifestando, de que si no hay justicia y los administradores de justicia están velando por los derechos y los intereses de los delincuentes y no de la gente que está en ley, se puede dar esta nueva confrontación, este nuevo enfrentamiento, lo cual verdaderamente sería terrible para nuestro país y nuestra sociedad. Ricardo, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya conversado con nosotros y nos mantenemos en contacto para que nos comente cómo avanza este caso. Pues se presenta la denuncia de un delito, aunque a mí me parece que estafar a gente que además de eso no tiene pocos ingresos y, como bien lo mencionaba usted, están utilizando el dinero que les mandan sus familiares que corrieron riesgos para emigrar a Estados Unidos, las remesas, algunos se endeudan. Es una barbaridad. Primero, que se aprovechen de esa forma estos estafadores de la necesidad de la gente, y segundo, que roben descaradamente propiedades que son, porque es un robo, como bien lo dijo usted, propiedades que tienen, no son de ayer, o sea, son de hace muchísimo tiempo, claramente identificados quiénes son los propietarios, y que además de eso, la, entre comillas, mal llamada ley de nuestro país los esté apoyando. No, hay que denunciarlos, hay que llegar al Ministerio Público y presionar en el Ministerio Público para que se resuelva esta situación. Así que nos mantenemos en contacto para que nos comente cómo va avanzando el caso. Gracias, Ricardo. Con mucho gusto, Marta Yolanda. Gracias, Jorge. Muy finos. Saludos. Saludos. Bueno, vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Los que tengan preguntas, comentarios, por favor, son bienvenidos para compartirlos con nosotros en el siguiente segmento. Para la duda oscura, un clavo ardiente nos que ilumine la noche. Mate ese miedo y mate el miedo y mate el miedo y separe lo santo y lo verdadero. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Y bueno, vamos a ver, ustedes los que, junto con los que han compartido Todo a Pulmón, merecen nuestro saludo primero y nuestro agradecimiento por no solo estar aclarándose las ideas, sino estar dando la batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa. No entiendo el comentario de Oliver 4630 en YouTube, no sé si Jorge lo va a entender. Dice: finca con todo y ganado, reses, eso ya no es estafa, eso es un robo, es una estafa, es un robo, es un crimen, era lo que yo decía, Oliver. Y es increíble que son atrapados infragantis los que están
robando el ganado y están invadiendo una propiedad privada, aunque hayan sido estafados. O sea, lo que hay que hacer es perseguir a los estafadores, no convertirte tú en un criminal también, y eso es lamentable que esté sucediendo en nuestra Guatemala. Edgar Danilo Ruiz dice: en 1982 al 86 se dio el secuestro por parte de la guerrilla terrorista de los propietarios de la finca cafetalera Las Mercedes de Colomba, Costa Cuca, y negociaron con el gobierno de Cerezo, entregando a los propietarios a cambio de la finca. Ese Vinicio Cerezo aceptó y regaló la finca a los guerrilleros terroristas. ¡A la gran! ¡Qué horror! Si Vinicio Cerezo, ya saben que es uno de esos oportunistas, un parásito que además de eso seguimos manteniendo nosotros por medio de su fundación de Esquipulas, aunque ahorita debe haberse conseguido un muy buen chance, un cómodo chance a nivel en alguna, ahorita olvido cuál es el organismo supranacional, que está él como de presidente o algo así. Entonces dejó a unos achichincles acá en ¿cómo se llama?, a cargo de la fundación, y más de algunos se va a enojar conmigo, pero son vergüenza les debería de dar el trabajar con un ladrón descarado, y además de eso es un inútil porque perdió todo lo que robó, pero tuvo el ingenio de decir: como no confío en mi capacidad de crear riqueza y por aquello que malgaste, despilfarre todo el dinero que me robé, voy a dejar aquí mi partida, para que me mantengan los guatemaltecos hasta que, pues, yo qué sé, hasta el fin de mis días. Por lo menos y se llamará 28 la años después, Fundación aquí seguimos manteniéndolo. de Esquipulas. ¿Cómo es posible que teniendo que hacer recortes no se recorte eso? Si hay algo que hay que recortar, hay que eliminar del presupuesto, es el financiamiento para la tal Fundación de Esquipulas. Luego, el Jorge Isaac Coyoy Álvarez dice: es muy triste el ver cómo los desposeídos de tierra hagan este tipo de delitos, y más aún que jueces y políticos arrebaten tierras a otras personas. ¿Qué sabrá Dios y cómo y de qué forma lograron adquirir para su bien familiar estas tierras? No es lo correcto, pero creo que el inicio de la nueva República de Guatemala, siempre los políticos y terratenientes se repartieron a manos grandes las tierras que en su momento no tenían dueño. Bueno, claro que sí tenían, pero les fueron arrebatadas de tajo. Bueno, creo que Jorge está mezclando muchas cosas en su comentario, Jorge, y el primer error que se comete en lo que respecta a este tema del que se le haya quitado las propiedades a los que vinieron hace 100, 200, 300 o 500 años, que le hayan quitado la propiedad a los que hoy se identifican como indígenas, aclarando que indígenas somos todos. Jorge, a pesar de que su apellido es alemán, aunque ustedes no lo crean. Mi apellido es judío. Perdón, judío alemán, pero bueno, se supone que mis ascendientes son judíos, eran judíos alemanes. Aunque ustedes no lo crean acá, nuestro aquí compañero judío alemán Jorge Jacobs, aunque no es ninguna de las dos cosas. O yo, Marta Yolanda Díaz Durán Alvarado, 2 apellidos castizos, soy tan indígena como lo puede ser cualquier otro, independientemente del apellido. ¿Por qué? Porque soy nativa de Guatemala, y eso es lo que hoy debemos entender. Pero ¿cuál es el error, Jorge? Y hay que señalarlo. El error es desconocimiento de cuáles eran las condiciones en estas tierras cuando vinieron los conquistadores, entre comillas. Y las condiciones acá, primero que todo, cuando estamos hablando de derecho a propiedad, estamos hablando de un derecho que es un descubrimiento de Occidente, no acá de nuestras tierras. Cuando vinieron a Guatemala, primero que todo, por favor, de nuevo, cada cierto tiempo hay que recordar que cuando vinieron, primero Cristóbal Colón y luego los conquistadores, ya no existían mayas en estas tierras, ya los mayas habían desaparecido, y es el término que voy a utilizar porque hay tantas historias alrededor de la desaparición del pueblo maya que pues bueno, habían probablemente descendientes de los mayas, pero ese pueblo que vemos hoy, las construcciones, que tristemente, recuerden esas construcciones que hoy admiramos,
fueron construidas en su mayoría por esclavos, y que hay que señalarlo. Y esas eran parte de las condiciones de estas tierras cuando vinieron los conquistadores. Por eso fue tan fácil conquistar estas tierras, porque los pueblos que habitaban en ese tiempo estaban en constante lucha, en guerra entre ellos. Y otra cosa muy importante, no eran propietarios como nosotros entendemos hoy el concepto de propiedad, más aún. Propietarios eran la nobleza, el rey, la nobleza y el clero. Y todos los demás, el pueblo, eran básicamente esclavos, eran siervos de ellos. Era las condiciones en las cuales se encontraban la mayoría de pueblos en estas tierras eran todavía más primitivas, Jorge, de lo que se entendería dentro del feudalismo de Occidente. O sea, no se debe de comparar. A nadie se le arrebataron tierras. Las tierras no eran ni siquiera eran productivas. Vinieron y sí tomaron posesión de esas tierras, probablemente muchos, pero el concepto de propiedad al cual nosotros estamos haciendo referencia, que es cuando ya la gente empieza a tener títulos que justifican esta propiedad es mía. Eso, por favor, primero que todo nos viene de Occidente, viene de Europa, particularmente, y en especial de lo que era el imperio inglés. Pues al fin recordemos que la Ilustración escocesa es anterior, y yo creo que estoy aburriendo con esta clase de historia, digo yo, a los oyentes, pero es importante tenerlo en contexto para no ser manipulados y caer en este discurso, que es un discurso político de que están reclamando sus tierras. Nunca fueron sus tierras, a menos que usted demuestre que era, yo qué sé, y ahora que están descubriendo en algunas de los sitios arqueológicos, George, están descubriendo a los reyes de aquellos tiempos, y ahora que ya por medio del ADN podemos saber si son descendientes de ellos, tal vez podrían decir algunos, pues mire, yo soy descendiente de tal rey, entonces efectivamente sí, mi al puntos suspensivos era, fíjese que era no solo dueño de estas tierras, sino de todos los que la habitaban. Entonces, ¿qué? Regresamos a un sistema de esclavitud en Guatemala, y todos aquellos que vivían en el área entonces van a pasar a ser parte, del conjunto de esclavos de aquel que resulte que es el descendiente del rey de aquellos tiempos. No, por favor, vean lo absurdo que es recurrir a este tipo de argumentos que no benefician más que a unos cuantos oportunistas que viven de este discurso, mientras que realmente la mayoría de gente le es irrelevante tal discusión, sino lo que les interesa es poder mejorar su calidad de vida. Entonces, sí, es lamentable, y en ese punto voy a estar yo de acuerdo con Jorge, no Jorge Jacob, sino Jorge Isaac Coyoy, en el sentido de que los estafadores, por supuesto, se aprovechan de la necesidad de la gente, pero eso no justifica que estén y ya con conocimiento de causa continúen ellos ahora cometiendo un delito y un crimen. No lo justifica. Lo que hay que hacer es, como están haciendo, entiendo yo, Jorge, los que hicieron esta denuncia, están recabando toda la evidencia que tienen para que se pueda perseguir a los responsables de esta estafa. Así es, y eso es lo que hay que hacer, y porque al final quienes estafaron a estas personas no son los propietarios de la finca, sino son otras personas, o sea, no son ellos los que tienen que pagar las consecuencias. Pero que en este caso, y como bien lo decís, ya con pleno conocimiento de causa, porque ya habían, como nos explicó el señor Arenas, ya habían sido ellos desalojados, ya se les había explicado por qué, o ya sabían cuál era, y luego de que vino el amparo ese de este juez de Retaluleu, entonces dijeron, bueno, como nos amparó, ahí vamos de regreso, a sabiendas de que era la primera vez era, se les puede aceptar que era por desconocimiento y que en efecto habían sido estafados, y pues no sabían que que esos terrenos realmente no eran de ellos, pero ya la segunda vez sí ya sabían, o sea, ahí sí ya es invasión.
Dice Aida Reyes, espero que estos estafadores estén siendo investigados, que se haga justicia y ojalá tengan copia de la evidencia presentada porque sabe Dios qué pasa después en el Ministerio Público. Bueno, amigos, vamos a ir a una pausa y regresamos Solo con... tengo una ¿sí? nota de última hora. A ver, George, vamos con una nota de última hora. Sí, la jueza Erika Ifán condenó a Juan Arturo Jägerlener Morales a 3 años de prisión y a una multa de $100,000. Sin embargo, debido a que al convenio de colaborador eficaz, o sea, como él está como colaborador eficaz, la jueza también suspendió condicionalmente la pena de los 3 años de prisión. O sea, básicamente lo dejó libre, pues va. O sea, le vamos a, solo para que no digan, le va a tener una sentencia de 3 años, pero igual se la perdonamos porque usted es un colaborador eficaz. Gracias a Edgar Danilo Ruiz, a Marco Antonio Castellanos y a Warren Orbo. Saludos a nuestro apreciado amigo y profesor Warren Orbo, que también ya se unieron a los liberhéroes que han compartido hoy todo a pulmón, permitiéndonos llegar a 41 veces compartido el programa. Nos hacen falta 9. Anímese usted que nos está escuchando en la 102.1 FM. Y muchísimas gracias a aquellos que nos han enviado WhatsApps al 4585-4280, 4585-4280. Cuando regresemos los vamos a compartir con nuestros oyentes y por supuesto vamos a entrar a este que era uno de nuestros temas, esta negociación que precisamente hizo Juan Arturo Jägerlener, espero haberlo dicho correctamente, veamos, que hizo Juan Arturo Jägerlener, que imaginen, pues bueno, qué rico, fácilmente se zafó de pagar las consecuencias de sus acciones. Ese es el sistema de incentivos perversos que además de eso, que ya existe en Guatemala, pero ya lo quieren además de eso pasar como ley en nuestro país. O sea, pero bueno, vamos a la pausa, George, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Para la ruda oscura, un clavo ardiente que ilumine la noche. Mate ese miedo y mate el miedo y mate el miedo y separe los santos y los verdaderos. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón. Y luego, solo para finalizar nuestra conversación con Jorge Isaac, nos dejó un mensaje que habla de los empresarios, pero con una concepción equivocada de lo que es un empresario. Mi recomendación para realmente no confundir un empresario con lo que es un mercantilista o los looters, los saqueadores, te quiero recomendar, o le quiero recomendar a Jorge Isaac Coyoy que lea el artículo de María Dolores Arias, muy bueno, para aclarar que esto no son empresarios. Un empresario no es aquel que crea algo de riqueza o acumula una fortuna por medio de privilegios. No, eso no es un empresario, Jorge. El nombre correcto, y para que no nos confundamos, porque tenemos... A ver, la primera función del lenguaje es para pensar, la segunda es comunicar, pero la primera es para pensar. Y aclararnos las ideas implica pensar correctamente, y para poder pensar correctamente tenemos que utilizar los términos de forma correcta. Un empresario, vaya, es lo que necesitamos en Guatemala, no uno. 1 millón de empresarios, eso es lo que en Guatemala necesitamos. Gente que está dispuesta a emprender, a arriesgar su capital propio, a transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivos. ¡Viva los empresarios! Y eso es lo que necesitamos, empresarios en Guatemala. Necesitamos salir de los looters, de los saqueadores, de los mercantilistas, de los privilegiados, de los oportunistas, parásitos que llegan al ejercicio del poder. De esos tenemos que salir, de esos politiqueros. Pero para hacerlo tenemos que aprender a reconocer la diferencia entre un empresario y aquel que acumula fortunas haciendo negociaciones con quienes ejercen el poder. Pero bueno, amigos, vamos rápidamente al otro tema que teníamos para ustedes hoy, pero antes de eso solo les quiero recomendar lo importante que es que se cuiden, amigos, y que dejen de preocuparse por ustedes y aquellos que tienen niños en sus casas, que dejen de preocuparse
si se enferman constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus que se multiplican hoy en este nuestro mundo. Les quiero recomendar que tomen, pero que lo tomen de forma como hábito. Si no, usted todavía no se ha animado a adquirirlo como hábito, hágalo. El hábito de tomar Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier Equinacia, no sea pichicatero. Y por cierto que a la larga le sale más barato el comprar la Equinacia Blend de ELA que todas esas otras que no solo tiene que estar comprando cada 15 días, sino que además de eso no le van a funcionar. La Equinacia Blend líquida de ELA, que viene desde Estados Unidos con Equinacia que es cultivada en Europa, es lo mejor que hay en nuestra Guatemala. Y cómo no se va a dar usted a sí mismo y a sus hijos lo mejor que pueda. La Equinacia Blend líquida de ELA con vitamina C, zinc y aloe vera que encuentran en las tiendas de GNC, repito, GNC o GNC. Y si acaso usted llega y no la encuentra es porque alguien se le adelantó y la compró. Así que exíjale a los que atienden en la tienda que usted visita de GNC o GNC que le mantengan siempre por lo menos 1 o 2 para que no se queden sin el suyo, sin su Equinacia Blend líquida de ELA. Y si no tiene tiempo de ir a una tienda de GNC, lo único que tiene que hacer es llamar al 45 63 93 27, 45 63 93 27 y se la llevan con gusto a donde quiera que usted se encuentre. Servicio a domicilio. Y ahora voy a cumplir mi promesa. En el segmento anterior dije que cuando regresara iba a ir a los mensajes que nos han enviado a WhatsApp al 45 85 42 80. Tengo 2, no sé si Marito tiene nuevos, pero tengo 2 que nos enviaron ya, reconozco, desde hace casi unos 45 minutos. El primero de este es de Verónica Ruiz. Muchísimas gracias, Verónica, que además de eso, gracias por compartir en Twitter la transmisión de nuestro programa por Periscope. Dice, MY, buenas tardes. Lo que no entiendo es por qué se le va a dar dinero a Joviel sabiendo la situación en que estamos. Malas carreteras, hospitales colapsados, inseguridad. Indigna, con toda razón, Verónica. ¿Pero por qué se lo van a dar? Porque no sale de sus bolsillos. Y es más fácil congraciarse con aquellos grupos de presión que luego los van a utilizar, recordemos bien, los van a utilizar también para promover a aquellos que hagan el ejercicio del poder sus intereses. Por eso es importantísimo lo que hace Verónica y lo que hacen nuestros oyentes que comparten nuestros programas e invitan a otros a que nos escuchen. Porque si logramos llegar a esa mayoría indiferente, que ya saben ustedes, yo soy ambiciosa en este reto y quiero llegar a la mayoría indiferente en nuestra Guatemala, esa a la cual esos compatriotas nuestros que al final terminan siendo los más afectados, a los que hace referencia, por cierto, en su artículo de hoy Méndez Vides, que también se los recomiendo en el periódico, el artículo de Méndez Vides, que es gente que está preocupada por sobrevivir, por mejorar, por trabajar, y no se ocupan de la política. Entonces termina siendo esta ejercida por los peores representantes de nuestro país, además de eso dentro de un sistema de incentivos perversos como ese que permite que hoy Juan Arturo Jäger-Lehnert pues se le dé un jalón de orejas, mire, por mal portado usted, qué bárbaro, y va, 100,000 quetzales. $100,000. $100,000, vaya. Pues imagínense, alguien que movió, que relató cómo movieron $100 millones en efectivo, ¿correcto? Creo que no va a ser muy complicado que reúna esos $100 millones que le pusieron de multa. No, $100,000. Perdón, 100,000. $100,000 que les pusieron de multa. Pero, en fin, amigos. ¿Pero todo por qué? Porque vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos, Jorge. Ese es, de nuevo, lo que pretenden con este tipo de modalidades, que es solo para más ahora que van a ser evaluados los señores de la CICIG, necesitan, sin hablar de la calidad y de cómo logran las condenas. Que van a ser evaluados. Sí, que dicen que van a ser evaluados. No es tanto la calidad de la condena, o sea, si la condena es justa,
sino que tengan condenas. Entonces necesitan números en sus estadísticas para justificarse, y qué rico utilizando un sistema de incentivos perversos que al final termina destruyendo la moralidad de la gente, porque ves, pero ¿por qué los malos se salen con la suya? Aunque en el largo plazo, repito, felices esa gente nunca lo va a hacer. Pero legalmente resulta que sí se salen con la suya. Probablemente lo van a pagar de otras maneras, pero legalmente se salen con la suya. Legalmente se salen con la suya porque es un sistema de incentivos perversos. Con razón, la mayoría de la gente que quiere ganarse justamente lo que tienen, Jorge, pues si no pueden prosperar en nuestro país, es lógico que finalmente decidan emigrar. Ese es el primero de los mensajes que recibimos. El segundo tiene que ver con el presupuesto, que es de lo que voy a platicar hoy con David Casasola. Así que lamento que no se haya identificado nuestro oyente, pero lo voy a leer este comentario cuando le demos la bienvenida a nuestro invitado. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a una breve pausa y cuando regresemos, Jorge va a compartir con nosotros la nota tecnológica de hoy, pero antes de eso tiene un anuncio importante para ustedes. Sí, solamente recordarles precisamente ahorita que ya estamos llegando a las épocas de fin de año, que si tiene productos o tiene cosas ahí en su casa que no tiene dónde tenerlas, pues que ahí puede tenerlas en bodegas que pueden ser temporales o permanentes en Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que van desde pequeñas hasta grandes, hasta 60 metros cuadrados, o puede alquilar varias, en esta más, y en distintos lugares de la ciudad, que además de alguno le queda cerca de su ubicación, ya sea de su casa, su vivienda o su trabajo, y pues con toda la seguridad, tienen vigilancia y control de acceso a las 24 horas. Si quiere más información la encuentra en www.mrbodeguitas.com, repito, www.mrbodeguitas.com, o llamando al 2314 49 49. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón, 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 todo a pulmón. Para los amantes de la televisión llegó Tigo One TV. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, una muy buena noticia para los que tenemos en nuestras viviendas o en las empresas los servicios de conexiones inalámbricas a través de Wi-Fi. Resulta que, como probablemente ustedes ya se han percatado, cada vez hay más aparatos conectados en las redes inalámbricas, y ahora que hay de todo, ¿verdad? Que hasta los tomacorrientes pueden estar conectados, pues resulta que están conectados en el Wi-Fi, entonces se saturan y generalmente hay bastantes colisiones. Y pues resulta que ante esa realidad, que no solo de aquí, sino en todo el mundo, los de la FCC plantearon, están ahorita con un nuevo proyecto. La FCC es el equivalente de la Superintendencia de Telecomunicaciones, solo que en Estados Unidos, Federal Communications Commission, y lo que están ahorita viendo es liberar una frecuencia, un rango de frecuencias, que es el rango de frecuencias de 6 GHz. Esto para que cuando hacen esto, que es realmente como funciona aquí en Guatemala, pero en Estados Unidos es más regulado, pero hay algunas bandas que la FCC deja libre para que las empresas y las personas puedan utilizarlos en las cosas que crean que se pueda utilizar. Y la banda que actualmente se utiliza para las conexiones de Wi-Fi es una de esas bandas así no reguladas, como se le llama. Y lo que está ahorita estudiando la FCC es de que van a liberar otra banda, esta de 6 GHz, con lo cual, con el objetivo principal, aunque al final se pueden hacer varias aplicaciones, pero el objetivo principal va a ser precisamente desarrollar una nueva tecnología de Wi-Fi que sea mucho más rápida y que estas ya soporte velocidades de más de 1 gigabit por segundo en las comunicaciones de Wi-Fi, precisamente ahora que cada vez se requieren más, hay más dispositivos, y de seguro pues eso va
a seguir incrementándose, así que cada vez vamos a necesitar más ancho de banda. Y esta es, ahorita está en estudio en la FCC, pero ya anunciaron que pronto lo van a publicar la nueva especificación, que se necesita eso para que entonces las empresas empiecen a desarrollar productos, así que de seguro que en el próximo año vamos a estar viendo ya la nueva tecnología de Wi-Fi de gigabits que vamos a poder utilizar para poder conectarnos más rápido a todos nuestros dispositivos. Esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo One TV. Tigo One TV, la nueva forma de ver televisión, presentó la noticia tecnológica. Para la duda oscura, un clavo ardiendo que ilumine la noche. Mate ese miedo y mate el miedo y te pare los santos y los verdaderos. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y ya se encuentra con nosotros David Casasola del 100, quien, como pues ya les había comentado yo desde un principio, Todo a Pulmón presentó ya específicamente la parte del análisis del presupuesto para el próximo año presentado por el gobierno en lo que respecta a las funciones que sí le son propias por su naturaleza al gobierno, seguridad y justicia. Y por lo poco que he visto de tu presentación, David, me atrevo a decir que pues se cumple lo que ha pasado en años anteriores. Las principales funciones del gobierno son también las dos funciones que menos les interesan, porque al fin, como bien lo decía Jorge Labarreda hace 8 días que estuvo conmigo aquí conversando, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, y lo que se hace lo vamos a ver plasmado en el presupuesto. Y por lo que ya compartiste, de nuevo vuelven a ser, voy a llamarlas las cenicientas del presupuesto, seguridad y justicia. Pero, por favor, David, jala el micrófono porque si no te van a escuchar nadie. Ponete cómodo. Bienvenido y pues adelante. Tengo ya un comentario que ya nos enviaron por WhatsApp que te lo voy a hacer en unos minutos después de que saludes. Y aprovecho además de eso a decirle a los oyentes que pongan atención y que nos manden sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen para David y la presentación que nos va a hacer hoy en Todo a Pulmón? David, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Marta Yolanda por el espacio. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan, buen provecho para los que almorzaron y a los que están por hacerlo, pues voy a tener la oportunidad de compartir un poco. Poniendo un poco en contexto lo que hablaron con Jorge Labarreda la semana pasada. El proyecto del presupuesto asciende a 89.775.1 millones de quetzales, una cifra que es muy difícil dimensionar, pero pues que es un proyecto de presupuesto que debe ser discutido por el organismo legislativo y se tiene hasta el 30 de noviembre para tomar una decisión. Pues hoy en día ya vamos teniendo algunas noticias como que se ha dado una ampliación este año para cubrir, honrar el compromiso de los pactos colectivos del pacto colectivo del Ministerio de Educación, que se va a hacer un recorte a este techo de 89.775.1 millones porque pues se está reconociendo, como lo hemos visto este año, que la situación económica pues no da para la meta de recaudación que se tiene para el próximo año, que se tiene de 65.210 millones, pero es algo que al ritmo al que crece hoy la economía es difícil esperar que el próximo año crezcamos alrededor del 3.5%, que es como se había planteado. Y por último, pues recordar la distribución del presupuesto en términos generales, que estamos hablando de un 65% en funcionamiento, un 20% en inversión y un 15% en servicio a la deuda. Todo esto es un preámbulo porque nos permite reconocer que en realidad cuando hablamos de el tema fiscal, que no incluye únicamente el tema tributario, sino el tema del gasto, hay una inercia muy fuerte, y esta inercia muy fuerte se ha venido
reflejando en que cada vez destinamos más recursos en el funcionamiento, en sueldos y salarios, que en sí no es algo negativo, pero la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son los resultados que se buscan generar? Y esto pues ya me lleva a entrar en materia cuando hablamos de seguridad y justicia criminal. Aquí básicamente se analiza... Solo ¿sí? un pequeño paréntesis, y también lo comentaba con Jorge la semana pasada. Yo sé que así es como se les ha enseñado a hablar y dividir el gasto del gobierno en inversión y gasto, pero ese es un error conceptual y de fondo. Yo sí considero que es un error de fondo, y los invito a ustedes a repensarlo, porque a lo mejor dentro de los técnicos pueden ser ustedes los que se atrevan a reconocer que el gobierno solo gasta, David, porque inversión solo puede hacer aquel que gasta lo que es suyo. O sea, aquel que ya sea que sea capital tuyo, o que hayas adquirido un préstamo para invertir, solo, y que tú lo vas a tener que pagar, no como el gobierno que adquiere préstamos para ellos gastarlo, entre comillas, y que nosotros lo paguemos. Entonces el gobierno solo gasta. El gasto, por supuesto que hay, tristemente la mayoría del gasto de nuestros gobernantes es mal gasto, pero lo que debemos aspirar es que gasten bien, que gasten en lo que deben de gastar, que es seguridad y justicia. Y pues bueno, yo no me voy a cansar de hacer esta reflexión, porque al final el lenguaje, la primera función del lenguaje es para que pensemos, y si no estamos utilizando correctamente los términos, no nos vamos a poder aclarar las ideas, y vamos a seguir creyendo que el gobierno puede invertir en algo, y se va a seguir repitiendo esto que no solo a mí, sé que somos muy pocos, pero a algunos nos molesta cuando dicen que el gobierno invierte, y el gobierno no invierte, el gobierno te expolia, y de lo que te expolia, se supone que te expolia para darte seguridad y justicia, que es precisamente el tema que vas a tratar. Y pues bueno, invito a esa reflexión, para que realmente podamos aportar a ese proceso de aclararse las ideas, no solo información valiosa como la que tú vas a aportar, sino también en ese proceso de no dejarnos manipular. Es como que nos llamen contribuyentes, también es ridículo. Nadie aquí en Guatemala contribuye, somos tributarios, y somos, a pesar de que sabemos de que la mayoría, como de nuevo nos lo vas a mostrar tú, así como nos lo mostró Jorge hace una semana, la mayoría de ese dinero que nos expolian se desperdicia, se malgasta, se despilfarra. Tristemente, no estamos nosotros pues contribuyendo, somos tributarios. Vamos a contribuir hasta que verdaderamente digamos, yo estoy pagando porque estoy contribuyendo para que haya seguridad y justicia en mi país. ¿Qué dice el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año entrante, David? Bueno, yo creo que aquí lo importante es pensar en la forma en que se están organizando los recursos. Y hay un tema muy de moda que es, no de moda, pero es una nueva forma de reflexionar en la manera en que se gasta, y es una gestión basada en resultados. Un presupuesto basado en resultados, en donde pues la idea sería vincular las actividades que realizan todas las entidades del gobierno a generar un producto que al agregarse pues nos dé un resultado. Y esto lo digo de un inicio, porque al final cuando hablamos de seguridad y justicia, pues es difícil tener algún indicador que vaya a ser pues representativo y que una todo lo que hacen las instituciones de seguridad y justicia. Pues por ahí un poco la estadística que tenemos a la vista es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, porque ahí los otros delitos únicamente se pueden analizar a nivel de denuncias. Entonces, cuando uno ve la participación sectorial del gasto para el 2019, vemos que se destinan un 11.5% para todas estas actividades de seguridad y justicia. Puntualmente
Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Importante aclarar que esta es la transferencia que hace el Ejecutivo al Ministerio Público, por ejemplo, pero el Ministerio Público pues a la vez puede incrementar su gasto si utiliza el remanente de caja y lo asigna para el siguiente año. Entonces esto únicamente refleja la transferencia que haría el Ejecutivo al Ministerio Público, y en términos generales estamos hablando para el 2019 de un presupuesto de 10.310 millones de quetzales. Eso es la asignación total para todas estas instituciones, de las cuales el 42% lo tiene la Policía Nacional Civil, el 25% el organismo judicial, el 21% el Ministerio Público, el sistema penitenciario un 7%, y de ahí INACIF, el Instituto de Defensa Público Penal, un 2.6 y un 2.4 respectivamente. Para los que me escuchan, bueno, ¿y eso qué significa? Un poco la distribución del gasto o la distribución de los pesos, pues es un reflejo a nivel histórico, es decir, las instituciones dentro de seguridad y justicia, hoy las instituciones que más reciben son las que históricamente han recibido pues una misma proporción, y las que menos reciben pues son las que históricamente han recibido menos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque un poco nosotros lo que ponemos en la mesa con el proyecto del flujograma de justicia criminal es no ver las entidades de seguridad y justicia como pues entes individuales aislados, sino como un sistema. Y para hacer un sistema no es únicamente oportuno ver individualmente metas y presupuestos, sino es pensar en su conjunto qué resultados van a traer a la mesa las instituciones. Entonces hoy tenemos a la vista un poco cuáles son las prioridades que se han trazado para el 2019 cada una de las instituciones de seguridad y justicia a nivel individual. Por ejemplo, Policía Nacional Civil, que se traza como meta reducir la tasa de homicidios, reducir la tasa de hechos delictivos contra el patrimonio, un organismo judicial que se traza dar un mayor acceso a justicia, pensando en presencia de juzgados en municipios que hoy no tienen juzgados de jurisdiccionales penales, un ministerio público que tiene una lógica de pensar en más fiscalías y de entrarle al tema de la investigación criminal, un sistema penitenciario que se plantea para el 2019 pasar de 6.601 espacios carcelarios a 8.179, y un instituto de defensa público penal que pues espera atender 57.000 adultos indicados de cometer algún hecho delictivo y necesiten defensa, y un Instituto Nacional de Ciencias Forenses pues que espera aumentar también su cobertura municipal y aumentar los dictámenes técnicos. Esto para muchos que hoy nos escuchan pues sonará extraño, hará o no hará sentido, pero la reflexión que nosotros traemos a través de nuestro estudio es que no es posible juzgar, hoy no tenemos un marco de referencia para juzgar cómo todas estas metas individuales encajan bajo un sistema de seguridad y justicia. Y hacia ahí surge la necesidad de que las entidades necesitan una coordinación que vaya más allá de una reunión de máximas autoridades, sino que se transforme en planes de trabajo en conjunto y una comprensión, o primero la definición de una meta en común de todo el sistema. Si va a ser tasa de homicidios, todos vamos a ir a ver tasa de homicidios, y tener una comprensión de qué aporta cada entidad para contribuir al alcance de esta meta. Mientras no tengamos esta lógica, va a seguir siendo muy difícil pensar que en realidad es un sistema. En el fondo pues son varias instituciones de seguridad y justicia que por su mandato individual realizan algunas acciones, pero que en su conjunto no logramos empatar porque todavía hace falta ese siguiente paso, que es trascender a una planificación y a una operación y presupuestación en conjunto
y no individual de las instituciones. David, ¿cuántos años llevas haciendo este análisis del presupuesto? Bueno, este análisis se hace desde el 2010, los datos, yo personalmente, pues este es el segundo año que hago el ejercicio, pero el análisis que nosotros corrimos es un análisis que partimos del 2010. Eso quiere decir que ya llevan, si incluís el 2010, llevan 9 análisis del presupuesto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 análisis. ¿Qué cambios se han visto en la forma en la cual se hace el presupuesto en estos 9 años, si es que acaso los han habido? Bueno, ese es en términos de prioridad, sí vemos que a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando nosotros nos remontamos al 2010, la asignación que tenía el Ministerio de Infraestructura era mayor a la de las instituciones de seguridad y justicia. En el 2010 era una participación de un 12% de infraestructura a un 9% de instituciones de seguridad y justicia. Esa tendencia se revierte y hoy pues después de educación, el Ministerio de Educación, la siguiente asignación a nivel de ministerios e instituciones viene a las instituciones de seguridad y justicia, que estamos hablando que educación recibe casi un 19% del total de egresos y seguridad y justicia recibe un 12%. Bueno, pero seguridad y justicia hay que separarlo. Exacto. Porque además de eso, la seguridad está a cargo del organismo ejecutivo y la justicia a cargo del organismo judicial. Exacto. Porque entonces, si realmente vemos la asignación en lo que respecta a ministerios, entiendo que lo que nos presentó Jorge hace una semana, después de salud viene educación. Después de educación viene salud. Exacto. Solo que acá nosotros estamos agregando las transferencias, porque al final el Ministerio de Finanzas funciona como un receptor pagador. Las transferencias que por ley o las transferencias que necesita realizar a otros poderes del Estado para funcionar, organismo legislativo, organismo judicial, y aquí tenemos organismo judicial, tenemos lo que se le transfiere al INASIF, al IDPP, y un poco de lo que viene aquí del Ejecutivo es lo que Gobernación tiene para Policía Nacional Civil y lo que Gobernación tiene para el sistema penitenciario. Entonces, efectivamente, a nivel del Ejecutivo tenemos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, pues Gobernación e Infraestructura, ahí van una con la otra, pero ya cuando agregamos todas las demás instancias, tenemos Seguridad y Justicia en segundo lugar, porque ahí agregamos lo que reciben pues entidades que no son del Ejecutivo, pero que efectivamente participan dentro de las funciones de seguridad y justicia que realiza el Estado. La pregunta que nos enviaron por WhatsApp, y aquellos que tengan duda, por favor, lo pueden hacer, nos pueden enviar sus comentarios al 4585-4280, 4585-4280, o por supuesto por cualquiera de las otras redes. Pero en deuda estaba yo con el oyente que nos mandó el siguiente comentario. Dice: la realidad es que el gobierno pide presupuestos altísimos, es poco lo que invierten y el resto termina en la bolsa de todos los que están en los ministerios, y el gobierno, eso ya lo sabemos. ¿Qué gobierno incapaz no se ha preocupado por los hospitales? Muchos enfermos no los tratan, regresan sin curación. Qué pena, qué triste. Él preocupándose del bloqueo de la CICIG porque él es corrupto, imagino yo, el que quiere que siga la corrupción. Más o menos eso es lo que dice el oyente, y para poderlo enmarcar dentro de la conversación que estamos sosteniendo, David, después de ver las cantidades, obviamente no es solo la cantidad de que se asigna a determinada función o determinada partida, sino también la calidad de ese gasto. Entonces, ¿qué nos puedes tú agregar de la investigación que ustedes han hecho en lo que respecta a la calidad del gasto? Bueno, creo que hay mucho camino por recorrer todavía en cuanto a asegurarnos que somos capaces de generar resultados a partir de los recursos que estamos destinando
Por ejemplo, un caso muy particular es cuando hablamos de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. En realidad esta es una tasa que en el 2010 se encontraba en 41.5 por cada 100,000 y a septiembre del 2018 bajó a 22.9 por cada 100,000. El desafío es que hoy en día todavía, inclusive personas que se dedican a dar un mayor seguimiento a estadísticas de seguridad, no terminamos de entender o explicar a qué le podemos atribuir. O sea, es algo desafiante porque es una estadística que de alguna manera refleja un tema de inseguridad o un tema de violencia, pero que su disminución no sabemos a qué atribuírselas, a tal punto, por ejemplo, que la Policía Nacional Civil, cuando prepara su proyecto de presupuesto del 2019, en función a las mediciones que tenía, ellos consideraban que para el 2019 se iba a alcanzar una tasa de homicidios de 23.5. Y hoy, antes de que entre en vigencia el presupuesto, esa meta que se trazaron ya se alcanzó. Es decir, hoy es 22.9, ya bajó más de lo que ellos creían que iba a suceder en el 2019, que era 23.5 por cada 100,000 habitantes. Y eso lo que nos muestra es que todavía no terminamos de tener ese marco lógico bajo el cual organizamos recursos, porque cuando uno revisa esa meta, algunas actividades asociadas con esa meta, por ejemplo, son operativos policiales especializados. Ese es el nombre general que se le da en el rubro. Pero eso puede ser cualquier cosa. Eso pueden ser muchas cosas, pero de nuevo lo que quiero enfatizar hoy es que también al momento de recibir estos recursos, el gobierno o las entidades del gobierno necesitan tener un marco bajo el cual operar. Pero hay fenómenos como el tema de los homicidios que ni siquiera hemos terminado de comprender qué hemos hecho bien y qué no produce mucho impacto para alcanzar ese resultado que queremos. O sea, básicamente estás diciendo que la baja de homicidios según el ministro de Gobernación, porque otro dato importante que hay que tomar en cuenta es que no coinciden las cifras que da el Ministerio de Gobernación con las cifras que da el INASIF, con las cifras que dan las organizaciones que también hacen este tipo de análisis. Cada una siempre tiene un número diferente. Pero bueno, asumamos que es cierto que bajó levemente la tasa de homicidios en general, independientemente de esas inconsistencias. El punto es que no tienen claro por qué bajaron. Exacto. No terminamos de tener una certeza de decir la tasa de homicidios en Guatemala baja debido a ABCD. Podemos tener impresiones de que tal vez son operativos, tal vez son investigaciones, pero ese es el desafío que en ocasiones se tiene, uniéndolo, por ejemplo, al comentario que leías anteriormente. Cuando uno ve un tema como el Ministerio de Salud, ¿cuál es ese modelo de operación que buscamos? Hoy en día nos ha superado el tener mucho recurso humano, pero aún no tenemos un esquema para lograr que su organización produzca resultados. Vemos el Ministerio de Educación que logran aumentos vía pactos colectivos, pero los resultados detrás de esos aumentos... Pero la educación en nuestro país es pésima. Exacto, ese es el tema de los resultados. Pésima, o sea, graduados ya no saben ni sumar ni restar. Eso es, y están graduados con título. O sea, más que pagarles nosotros a los maestros de Joviel Acevedo un mayor salario, lo que hay que hacer es cobrarles y reclamar lo que nos han robado, porque educación no hay en Guatemala, es una ilusión totalmente. ¿Qué es el siguiente tema? Que el país tiene grandes desafíos en la gestión. ¿Cómo tenemos una ley de servicio civil que garantice que premiamos el mérito y que efectivamente aumentos en presupuestos o en salarios se ven reflejados en un mejor servicio o en mejores resultados, o en resultados por lo menos,
cómo se ejecuta, cómo se paga, ese tema de contrataciones, adquisiciones. O sea, hay muchos elementos que todavía estamos muy débiles y que necesitamos fortalecer para en realidad aspirar que estos ejercicios presupuestarios pues permiten generar resultados concretos y no únicamente pues es algo que cada año se aprueba. Solo y que yo como porque hay que ciudadano no hacerlo, tengo porque hay idea. que hacerlo, ¿verdad? Exacto. Pero una pregunta, David, antes de que terminemos. Mencionaste el caso de los homicidios. ¿Qué ha sucedido con la situación de las estafas y las extorsiones? ¿Y por qué digo las estafas? Porque solo hoy hicieron la denuncia de la venta en la cual participaron un juez, un exdiputado y un exmandatario de Roxana Valdetti, una estafa de alrededor de alrededor de 15 millones a 1,200 personas que les vendieron una finca que no era de ellos. Y ahora los 1,200 personas que creen que compraron por 15 millones esa finca, la tienen invadida. Entonces, esa fue una denuncia de hoy, esa es una estafa. Pero, ¿cuál es la situación en lo que respecta a esto? Estafas y extorsiones. Es difícil dar la respuesta porque no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque la tasa de homicidios es el único delito que podemos ver y constatar porque pues hay cuerpos que se pueden ver y se cuentan. Los demás delitos los vemos a nivel de denuncias. Bueno, en el caso de homicidio, los que aparecen, porque hay muchos cuerpos desaparecidos. Hay unos desafíos, pero los demás delitos lo que vemos son denuncias. Y si ustedes recuerdan al inicio, cuando hablaba de las demás instituciones, sus objetivos es tener más cobertura. Entonces, hoy no sabemos si gracias a esa cobertura hay el delito ocurre más o el delito se denuncia más. No lo sabemos, porque si hoy vemos, por ejemplo, tasa de denuncia de extorsiones, pues viene al alza. En el 2010 teníamos 41.6 por cada 100,000 y ahora tenemos 51 por cada 100,000. 10 puntos porcentuales. Exacto, pero no sabemos si se debe a que como ahora hay más presencia de lugares donde puedo ir a denunciar y hay una percepción de que pues se puede ir a denunciar o hay más denuncias o el delito está ocurriendo más. O puede ser al final una mezcla de ambas cosas. Una mezcla de ambas cosas y la única manera de empezar a tener certeza de esta situación es haciendo algo que se llama una encuesta de victimización, donde yo empiezo a hacer encuestas para preguntarle a los ciudadanos si han sido víctimas de algún tipo de delito y contrastar estas encuestas a lo largo del tiempo y ver si en un año aumentan las denuncias y aumenta el reporte de ocurrencia o el comportamiento es inverso. Pero hoy en día, responder a tu pregunta, técnicamente no sabemos la respuesta. Si hay más denuncias porque denuncian más o porque pues cometen el delito con mayor intensidad. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, David? Pues yo creo que reflexionar acerca de lo importante de que la gestión basada en resultados requiere romper la inercia con la que se hacen las cosas. Y si no rompemos la inercia con la que se hacen las cosas, vamos a tener muy difícil ver resultados diferentes a lo que hemos visto hasta el momento. Algo que solo va a suceder hasta que cambiemos el sistema de incentivos perversos, porque al final lo que tú nos estás mostrando es eso, en números, en plata, el sistema de incentivos perversos, lo que nos cuesta a los que sí trabajamos y producimos. Pero bueno, David, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros y hasta la próxima, porque espero que sigan haciendo este importante trabajo de análisis y de recopilación de información. Y gracias a ustedes, estimados amigos, por habernos acompañado en Todo Pulmón. Antes de despedirme, les quiero recordar que ya ahora ustedes pueden pedir a la San Martín al 22 15 15 15, 22 15 15 15. Si se encuentran en la zona 9, 10, 14, 15 y 16 por apenas un recargo de 12 quetzales y un mínimo de consumo de 85, pueden mandar a pedir lo que se les antoje en desayunos, almuerzos, cenas, pastelerías, panaderías, pizza y bebidas frías al alcance de nosotros con una sola llamada. Marquen el 22 15 15 15 de la San Martín. Ha sido un gusto acompañarlos. Soy
jueves, antes de despedirme, les quiero recordar que de 5 a 6 de la tarde los espera Raúl Contreras en los medios virtuales en Así es la Vida. Luego a las 6 de la tarde ya nos enlazamos de nuevo con la transmisión de la 102.1 para transmitir contra Vía PM, y a las 7 de la noche va a estar con ustedes María Dolores Arias junto con Chepe Ascoli, creo, en Más Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo pulmón, y pues solo me resta, igual que siempre, recordarles que una sola vida tienen. Así que, por favor, sean felices, pero muy felices. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo a Pulmón.